buenas tardes a todos. El que lucha contra lo que no quiere que se haga, que se instale, bájamelo, que se instale en su vida, lucha para que eso no ocurra. Entonces los cristianos estamos en una lucha constante, porque no queremos que nada del mundo nos ensucie, ni queremos tener algo que desagrada a Dios. Y como tenemos su Espíritu, conocemos la palabra de Dios que dice que no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Y cómo se entristece el Espíritu Santo en el creyente? Pues haciendo cosas indebidas, con ser permisivo en las cosas, con saber lo que hay que hacer y estoy convencido de que es así, pero no lo hago. Todo eso hace que el Espíritu se entristezca, ¿vale? Entonces eso trae una cierta consecuencia en la vida cotidiana, en la vida diaria. De verdad, no te sientes muchas veces muy libre, no te fluye mucho, ¿verdad? Las palabras de Dios, te encuentras a lo mejor con alguien y quieres tal, y si el Espíritu Santo está entristecido, el poder de Dios no actúa como debería, como yo quiero y tú quieres que actúe, ¿no? Con poder, ¿no? Entonces, nuestra conversación puede ser un poco psicología religiosa casi, ¿no? Porque no tenemos el poder de Dios actuando porque hemos entristecido al Espíritu, ¿sí? Bien, bueno, yo os pediría que no tendría que pedirlo, pero lo digo, es una forma de hablar en la confianza que tenemos como familia de la fe. Bastante que tengáis atención, Yo creo que la atención siempre hay que tenerla, hable quien hable, si habla de parte de Dios, ¿no? Si no, pues puedes desconectar. Pero si habla de parte de Dios, se puede llamar como se llame, ¿verdad? Pero si viene de parte de Dios, siempre tiene que haber una atención, porque hay cosas que nuestra inteligencia natural no las capta, no las percibe. Entonces, estando bien atentos y atentos con una actitud, dice, de que escuchéis la palabra de Dios con fe, ¿verdad? Eso ayuda muchísimo a poder entender lo que Dios está transmitiendo por medio de una persona. ¿Cómo recibo yo la palabra? ¿Cómo me siento yo en mi silla? ¿Me siento a escuchar con fe? ¿O me siento simplemente a escuchar? Y si oigo una palabra que ya me la sé, desconecto. No está bien. Déjate sorprender por Dios. Porque puedes estar oyendo, y yo puedo estar oyendo unas cosas, algún pasaje, muchísimas veces, y tengo que estar atento. Quiero estar atento. Porque Dios me sorprende con algo. Dice, oye, pues mira, nunca me habían hablado así de esto. Y eso suma en la vida espiritual, ¿vale? Y es lo que queremos, sumar, aumentar, crecer, ¿no? No queremos restar, no queremos bajar, no queremos. Todos nos entendemos, ¿vale? Entonces, en esta palabra, yo es por cierto por una preocupación que llegas a tener. Yo llevo compartiendo la palabra de Dios, pues bueno, unos cuantos años, ¿no? Pero yo me voy a remitir a cuando Dios permitió que abriéramos este local, ¿no? Que es nuestro lugar de reunión, donde nos juntamos, pues, personas que uno nos conocemos, otros nos empezamos a conocer, de distintas situaciones de la vida y demás. Me llevo subiendo aquí casi, ahora en 24 de junio, hace 7 años. Aquí. Pero bueno, yo y alguno más. Entonces, en 7 años da tiempo a ver, a captar, a que Dios te hable. Y Dios
se preocupa por nuestra vida. Y muchas de las preocupaciones que tenemos nos las transmite el Señor a nosotros, para que nosotros nos pongamos en una cierta alerta, para ver lo que Dios quiere hablar, a donde tú te pones delante de ellos, que somos hermanos en Cristo. ¿Sí? Eso lo tenemos claro. Los cristianos somos hermanos en Cristo, porque tenemos el mismo Padre. Entonces, esto no es algo que no hayamos oído nunca, lo que estoy diciendo ahora. Es algo que, por los años en Cristo, es normal. Somos hermanos, ¿verdad? Y unos tenemos, Dios nos ha dado una cierta dedicación, vamos a decir, a otros otra. Otros se están preparando para ello, ¿verdad? Se están preparando. Otros no llegan a prepararse. Cada uno personalmente tiene que saber. Pero Dios pone su preocupación, y a mí mi preocupación ya no, y ya ahora me voy a ir también hacia atrás, no solo en estos 6, 7 años, sino en los, no sé, en los 30 años para atrás, ¿no? Nacimos de nuevo, nacimos de Dios, conocimos a Dios en una situación que Dios movió, que ahora reconocemos, bueno, ahora ya hace unos años reconocemos de que hubo como un mover de Dios en España, porque es a donde lo hemos vivido. No quiere decir que en otro lado no haya sido, no está siendo, no está, pero fue un mover del Espíritu Santo muy poderoso y muy fuerte. Y ahí empezamos a conocer al Señor. Bien, bueno, pues nos empezamos a conocer personas, ¿no? Y hay hermanos que todavía están en la batalla, ¿no? Pero entre los que están en la batalla, en los que ya no están, en los que han partido con el Señor, en los que se confundieron en la manera de conocer a Dios, pues todo esto te enseña, nos enseña y nos da una cierta sabiduría, quiere decir, sabemos más o menos lo que pasa en el mundo cristiano, ¿no? En las congregaciones, en las comunidades cristianas, ¿vale? Y la preocupación empieza a aumentar cuando ya pasan año y vas viendo pues todo este tipo de situaciones y las ves desde un punto global, ¿no? Y dices, hay que tener precaución, hay que tener cuidado de cómo conocemos a Dios. Y es muy importante. Y yo creo que en este tiempo atrás estamos dando así algunos toques o unos puntos de unas alertas así un poquillo en medio de otro mensaje, para que no nos pase esto, porque es una preocupación. Y porque el final de no conocer completamente a Dios, y esto hay que matizarlo, nadie puede conocer completamente a Dios, es así, pero en la medida que Dios, por su gracia, nos da a que podamos conocerle, eso es el camino que hay que tomar. Pero también vemos que mucha gente empieza a caminar por un camino que está al lado, que conoce solo a Dios de una manera parcial, una parte de Dios. Y de esto es de lo que yo os quiero hablar. Creo que voy a entrar en la mitad, ¿vale? El título que yo he puesto en este pensamiento, en este estudio, yo lo he titulado Conocimiento intelectual bíblico, pero sin transformación. ¿No creéis que esto nos tendría que preocupar? Yo lanzo esa pregunta. ¿Nos tendría que preocupar? Pues yo lo creo firmemente que debería preocuparnos. Y siempre dice que exhortaos entre vosotros, animaos entre vosotros. ¿A qué? A que nuestras vidas
con la ayuda de unos hermanos, con los otros, podamos estar siempre en un conocimiento verdadero. ¿Qué ocurre? Vamos a ir a una parábola y para ver de cómo Jesús les hizo entender una situación y nos la hace entender a día de hoy. Igual nos la va a hacer entender a día de hoy cómo es esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar hablar, y por eso os decía, vamos a estar bastante atentos, porque vamos a usar palabras que son del idioma original el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero no en un griego de ahora. Estaría bueno, ¿no? Veríamos que el griego no evolucionó o no se transformó. En el griego antiguo, en el griego bíblico, hace muchos años, el griego que hablaba Jesús, que hablaba Pedro, que hablaba Pablo, porque era el idioma, como ahora puede decir, vamos a decir el inglés, ¿no? Yo no sé inglés, entonces yo no me entendería con nadie por ahí. Pero ese idioma es en el que hay que ir, porque ahí es a donde está el origen de la escritura que hoy leemos. Entonces, para que no nos pase que tengamos un entendimiento, vamos a usar otra vez la palabra, parcial, de esto, de aquello, de la gracia, de la fe, de todos estos, de estas teologías que son lo que nos enseña la Biblia, y la teología, o la doctrina de la fe, por ejemplo, mejor dicho que la teología, la doctrina significa no otra cosa que lo que nos enseña la Biblia acerca de la fe. A eso lo llamamos la doctrina de la fe, la doctrina del Padre, la doctrina del Hijo, la doctrina de... ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de estos temas? Entonces hay que ir ahí, ¿vale? Hay que ir ahí. No todos vamos a ir ahí, por lo que sea, pero al que se ha llevado a que vaya ahí, ves. Si ves que vas y acabas peor que si no vas, no vayas, no es el momento. Porque a lo mejor no vas a comprender. Deja que el Señor obre contigo. Perdón, obre en ti. Obre en ti. Y empieza a hablar de lo que tú vives real. No de lo que tú has oído. No de la capacidad que tienes tú de registrar pasajes bíblicos. No hagas eso. Pero, si tienes un conocimiento que tiene que ver con unión con Cristo, por tanto, tienes el Espíritu es el que se va a encargar de darte un conocimiento, un entendimiento perfecto. Y luego sí, añadimos, ¿verdad? Añadimos el conocimiento bíblico porque es necesario. Pero si lo invertimos, no vamos a tener un entendimiento, un conocimiento, una sabiduría realmente, vamos a decir, total en el punto que podemos adquirir, la que Dios nos dé, ¿vale? Lo vamos a adquirir algo parcial, pero digo que te agotas. Si vamos por ese camino, nos agotamos, porque no vamos a entender las cosas naturales, lo que vivimos, no vamos a entender la obra del Espíritu de Dios, no vamos a entender lo fundamental. Pero dice, sí, pero yo sé dónde viene esto. Dice, sí, ¿y de qué valió? Pero si tú primero entiendes, ¿verdad?, lo que el Señor te da por estar unido a Él, por medio de su Espíritu, ese saber dónde está y cuáles exactamente sus palabras son de mucho valor. De mucho valor. Entonces vamos a tener el orden bien, primero y segundo, y lo vamos a ver en una parábola, ¿vale?, que lo dijo el Señor. Vamos a hablar, en la traducción al español, vamos a encontrar siempre la palabra conocimiento. Para nosotros, ¿qué significaría o cómo diríamos que es para mí conocimiento? En una manera normal. ¿Saber algo? El saber, el entender y el conocimiento tienen relación. Pero el conocimiento como que te da
¿verdad? ¿Qué es lo que pienso yo cuando digo, bueno, yo conozco esto o aquello? ¿Qué te sugiere? ¿Cómo me lo dirías a mí? O al que está sentado a tu lado. Pues mira, yo conozco esto del Señor. ¿Eh? Uh-huh. Sí, ese es el conocimiento bueno. El que el Espíritu Santo nos revela. El otro es bueno, pero si invertimos, nos quedamos en un conocimiento parcial. Y yo he visto cómo personas decaen, y de haber tenido un conocimiento por estar unidos a Cristo y revelación, el conocimiento le ha quedado un conocimiento bíblico, pero se está desbordando y está tapando el conocimiento que es por revelación del Espíritu Santo. Y te puedo dar un mensaje perfecto, bien ordenado. Aquí, allá, aquí, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, final, principio. Pero cuidado, esto tiene que obrar por medio del poder del Espíritu Santo. Si no es palabra. Entonces yo digo ahora mismo, ¿de qué yo me tengo que preocupar? ¿Cuál es mi preocupación? ¿Cuál es toda mi atención? A tener un conocimiento revelado de Dios. Y eso me va a llevar, porque el Espíritu, ¿a dónde te va a llevar? A la Escritura. Pero la Escritura misma no te va a llevar a Dios, a no ser que leas algo y el Espíritu te impulse, únete a Cristo. Esto deja que el Señor te revele las cosas. No lo sé, el mecanismo que puede llegar a usar, pero sí sé que en español, en el castellano, conocimiento tiene que ver con saber, podríamos decirlo así. Y lo usamos para todo tipo de saber, todo tipo de conocimiento. Te conozco porque voy mucho contigo y te conozco. No solo te conozco porque te he visto, no solo te conozco porque me han hablado de ti, no solo te conozco porque sé cómo te llamas, ¿ves? Pero nosotros llevamos todo el rato conocimiento a eso, pero en el original usa dos palabras, mayormente dos palabras. Luego hay verbos y demás que ahí no nos vamos a meter, pero usa dos palabras. La primera es ginosco. Eso no lo habías oído en tu vida, ¿a que no? No es nuestro idioma. Ginosco. Pero hay otra que nosotros la traducimos también como conocimiento, que es oida. Ginosco, oida. No es lo mismo. Y esto es lo que yo quiero que veamos. Por eso digo, atención. Y yo voy a intentar ir lo más preciso posible para que cuando nos encontremos con una u otra situación podamos ver de qué se está tratando. Si es de este conocimiento ginosco o es oida. Y Jesús dice, yo conozco al Padre. ¿Sabéis qué palabra usa? ¿Cuál creéis que usaría Jesús cuando les hablaba a estos? ¿Cuál de estas dos palabras de conocimiento? Yo conozco al Padre. Oído. Perfecto. Conozco perfectamente al Padre. Dice, si digo que no le conozco, estoy mintiendo y soy como vosotros, le dijo. ¿Ves? No es lo mismo. Nosotros lo traducimos lo mismo. Pero si te aplicas muy bien, mucho, y lees muy bien el contexto y tienes un conocimiento bíblico ya un poquito ampliado, puedes ver y distinguir, aunque tengas la traducción en español, puedes distinguir
de qué está hablando. Si está usando ginosco o oida. Ginosco es un conocimiento perfecto. Y eso es a donde nos lleva el Señor. Para eso nos ha llamado, para que tengamos un conocimiento perfecto, conocimiento oida, que es el que usa el griego, oida, no ginosco. Yo conozco y demás, y estoy solo ahí, en ese conocimiento. Ahí caemos en una religión. Religión. No hay poder. Pero si está primero, el segundo, esto junto, es lo que Dios quiere de nosotros. Y vamos a tener otra vida interior, muy diferente. Por eso vemos mucho creyente que no, con falta de temor en las cosas. Falta de temor, porque cuando conocemos a Dios, conocer oida, por relación, por unión con Cristo, por revelación del Espíritu Santo, no te atreves a muchas cosas. Ya no te atreves. Hay un temor. Pero si yo conozco la palabra y solo tengo ese entender de haber leído, de haber oído, de haber... el temor me va a ser muy escaso. Voy a estar siempre rozando y cayendo en la desobediencia, en la falta de carácter cristiano y demás. Entonces es importante, ¿vale? Daros cuenta hasta qué punto todavía no hemos entrado en la Biblia, ¿vale? Aunque está todo relacionado con la palabra de Dios, de lo que hemos hablado. Pero llevamos alrededor de 15-20 minutos. ¿Por qué? Porque necesitamos ponernos en situación. Porque necesitamos ponernos en lo que vamos a hablar. Necesitamos poner atención. Y ser sinceros y reales con nosotros mismos. ¿Verdad? El conocimiento de la palabra de Dios no es para nuestra gloria. No es para nuestra gloria. Es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. El Señor dice que lo que hago, lo hago para la gloria de mi nombre, no para la gloria de vuestro nombre. Para su propia gloria. ¿Vale? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 32. Seguro que lo conocemos, este versículo. Vamos a hablar de este conocimiento ginosco. Lo siento, yo no sé griego y seguramente que me oye un griego y la pronunciación dice más destrozado el idioma. Pero nosotros vamos a intentarlo. Vamos a leerlo tal como está escrito con letra latina. 32. Dice, vamos al 31, perdón. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los judíos, no gentiles, dice que eran judíos que habían creído en él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, y esto también necesitamos saber un poquito de qué va esto. La permanencia en la palabra tiene que ver obedecer, si obedecir mis enseñanzas, es lo que le estaba diciendo. Dice que seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, cuando vemos a un cristiano, a un creyente, que de verdad es un discípulo de Cristo, que su maestro no es él mismo, sino es las enseñanzas de Jesús, reveladas por el Espíritu Santo en su contenido y en su poder. Dice que permanecer en mi palabra, obedecer mi palabra, dice, seréis, no dice, está hablando de un progreso, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí va a usar dos palabras diferentes también en el idioma original, en el asunto de verdaderamente. Uno es aletos
Y lo otro, lo tenía en la cabeza, ahora se me ha ido, como no tiene que ver ahora con esto, pero para que os deis cuenta de que las traducciones en los idiomas, el español es muy rico, pero el griego tiene muchos sentidos diferentes, muchas palabras que definen una sola. Una sola. Pues en verdaderamente también tiene su palabra. ¿Vale? Verdaderamente. O sea, no es mentira. Aquí usa la palabra ontos. Ontos es verdaderamente. O sea, que es de verdad. Que si obedeces, si yo obedezco, si tú obedeces las enseñanzas de Jesús, verdaderamente serás mi discípulo. Si no, simplemente has creído en mí. Mucha gente cree en Jesús. Y se dirigió a ellos, los que habéis creído en mí. Dice, si permanecéis y obedecéis mis enseñanzas, ontos, verdaderamente, seréis con el tiempo. Se verá, tú verás, yo veré, que yo aprendo del Maestro. ¿Sí? Pero ahora sigue diciendo, y conoceréis la verdad. Ya tenemos la palabra. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué os hará? Os hará es presente, pasado o futuro. Futuro. ¿De qué está hablando? Que el que obedece las enseñanzas, el que es obediente, el que no solo el que sabe, dice, vosotros conocéis el Antiguo Testamento, sois judíos, conocéis los profetas, ¿vale? Permanecer en lo que yo os enseño. Y seréis. No, pone, y seréis. Versículo siguiente, pero también conoceréis la verdad. Y aquí habla del mismo. Y me conoceréis a mí. Y la verdad, y yo os haré libres. Este conocimiento que está hablando, es un conocimiento que no lo tenían. Está hablando de un conocimiento ginosco. Le conocían, sabían, se acercaron, era popular. Pudieron llegar a confiar por las maravillas y los milagros que hacían. Creyeron de que él era el Cristo, pero se quedaron ahí. Pero dice, pero si vosotros seguís lo que yo os estoy diciendo, seréis y conoceréis. Llegará un momento en que es tan verdadera la unión conmigo que seréis libres y tendréis un único maestro, que soy yo. Bueno, Jesús. Amén. Y eso es lo que le estaba diciendo. Dice, cuidado porque vosotros conocéis. ¿Cómo sabemos de que esto es así, aparte de la palabra que usa? ¿Visteis al final de esta parte, de este texto, que al final salió mal? Estos mismos entraron en una rebelión contra él. Entonces, ¿qué clase de creencia? ¿Estaban dispuestos a obedecer las enseñanzas de Jesús? ¿Estaban dispuestos al conocimiento que tiene que ver con unidos a Cristo? ¿Ves? Jesús desveló esa situación y le dijo no. Y nosotros somos hijos de Abraham, por tanto somos israelitas. Dice, eso no vale para nada. Habla, dice, vosotros vivís una religión, un conocimiento ginosco, un conocimiento que tenéis, pero no os salvaréis, no conoceréis la verdad, no me conoceréis a mí, porque yo soy Dios. Dice, yo soy el que soy, blasfema. No lo aceptaban. Hacía un milagro, dice, esto no lo ha hecho el poder de Dios, esto lo ha hecho Belcebú. Locura. Esto es lo que nos lleva y nos forma una mente religiosa, un corazón religioso. Y esto es preocupante. Y yo quiero hablar de esto porque es parte de la Biblia, parte de la enseñanza, parte de que
por las circunstancias de la vida, por los años en Cristo, pues nadie está exento de que lo ocurra, o de que pase a un camino solo de, ¿verdad?, conocimiento bíblico, y sea un gran repetidor de las palabras de Dios. No importa. Si lo haces, y lo haces con el poder del Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios. No tiene que ver, todo tiene que ver con el poder, con la revelación, todo tiene que ver con el Espíritu Santo, porque yo os daré otro consolador, que os guiará, que os llevará. Mira, las oraciones, la doctrina de la oración bíblica, tenemos que hablar de ello, porque es importante. Es importante. Podemos orar, pero dice, orar, ¿cómo? Guiados por el Espíritu Santo. Esa es la oración efectiva. No es mi oración que yo relato y siempre digo. Eso soy yo, con mi corazón, con mi entender. Bueno, pero eso me puede llegar a decir algo que está equivocado. Por eso Jesús dijo claramente, ora guiado por el Espíritu Santo. Una oración que no está ni preparada, que no está ni en tu mente, que no sabes lo que vive de una manera muy personal, los que están escuchando tu oración no lo conoces. Pero si oras guiado por el Espíritu Santo, porque la oración tiene que ver con edificación, no me venía la palabra. Una oración guiada por el Espíritu Santo no es para que me oigan, no es para desahogarme, no es porque siempre lo hago, que no está mal. Si siempre lo haces, hazlo, levanta tu voz, da gloria a Dios, sí. Pero si hazlo guiado por el Espíritu Santo, porque nos vas a edificar. Porque yo no sé lo que pasa alrededor, pero de repente empieza a salir una oración que ni la había pensado. Pero he abierto la boca, has abierto la boca y empieza a fluir. Y empiezas con tu oración a edificar. Esa es la oración, la buena. Por decirlo así, más coloquialmente. ¿Vale? Bueno, vemos este pasaje. Tiene mucho que decir, pero estamos en este punto concreto. Mateo. Mateo, capítulo 25. Y versículo 12. Vale, versículo 12. Mas él, respondiendo, dijo, Jesús, de cierto os digo que no os conozco. Encontramos esta palabra a donde hemos leído antes, la encontramos aquí y en muchos lugares. Ahora hay que buscar en el original de qué está hablando. ¿Cuál es lo que está queriendo transmitir? ¿Vale? No os conozco. Dice, vedad pues. Dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No lo sabemos. Pero sí lo que sabemos, que queremos obedecer las enseñanzas de Jesús. Y cuando las obedecemos, ¿qué dice el Señor? Que seréis verdaderamente mis discípulos. Un alumno que no es aplicado, que no tiene interés cuando va al instituto o cuando va, está ahí hablando uno y no le está haciendo ni caso. No es su maestro. Es uno que habla, no le interesa. ¿Ves? Pero dice, pero si permanecéis, y del permanecer aquí también tiene un matiz. Dice, tiene que ver con hacer, con hogar, con vivir. Dice, si vivís, si permanecéis, si vivís.
en mis enseñanzas. Es que esto es muy bonito. A lo mejor solo me parece a mí, pero vivir en las enseñanzas de Cristo es que eso cambia nuestras vidas. O sea, Cristo no quiere una iglesia de cualquier manera. Quiere una iglesia que viva sus enseñanzas, que haga su hogar, su lugar de vida en las enseñanzas ¿de quién? Del Maestro, de Jesús. Ahí está la clave, ¿vale? Dice que no os conozco. Esto lo leíamos el otro día cuando hablábamos de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Os acordáis? Esta parábola habla de esto. No os conozco. ¿Qué está diciendo? Bueno, en este versículo concreto, nos indica una falta de relación íntima. Cuando Jesús dijo esto, no os conozco, y se escribió en el original, lo que nos estaba transmitiendo y lo que nos transmite hoy en nuestro idioma es esto. No he tenido nunca. Nos está indicando que hay una falta de relación. No hay unión conmigo. No habitas en mis enseñanzas, las conoces, no habitas, las conoces, pero no habitas, no son tu lugar de habitación. Yo no sé si esa es una buena interpretación del permanecer. Bueno, buena es, porque es así, pero no sé si logramos captarla a la profundidad, vivir en las enseñanzas de Jesús. O sea, quiere decir obedecer las enseñanzas. Él es mi maestro. Dice, ¿qué dijo el maestro? Bueno, como está atendiendo, pues sí, habló de la lección no sé qué. No, eso no es habitar en las enseñanzas de Jesús. Habitar es hacerlas tuyas, vivir, obedecer, conocerlas en tu espíritu, en tu entendimiento. Porque el Señor, el Espíritu Santo, obra de tal manera, es el poder del Espíritu Santo, porque es Dios, es tan incalculable, es tan infinito, ¿no? Que obra en la mente, pudiendo decir, dice, porque nosotros tenemos la mente de ¿quién? ¿Cómo es eso? Pues eso es una operación, no de un día a otro. Es una operación que se va haciendo en los creyentes que se han unido. El creyente verdadero es el que está unido a Cristo. Dice, no he tenido una relación íntima, ni auténtica. O sea, no era verdadero. Lo que estabais haciendo no era verdadero, auténtica con Cristo. Dice, más ellos, dice, es más allá de la religión externa. Es una religión externa. Algo exterior, algo que no tiene que ver con a donde habita el Espíritu de Dios, que es en el espíritu del hombre. Es posible que haya una dejadez, es posible que vivamos o que hayamos crecido en un ambiente que tenga esto muy, muy fuerte, y es solo religión, es solo hablar, y es solo... Y quieras o no, al final, creo que es así la manera de vivir cristianamente y vivo así. Pero un día te encuentras con una situación de este tipo y el Señor te hace una pregunta. ¿Cómo me conoces? ¿En qué manera me conoces? ¿Tú habitas en mis enseñanzas? ¿Eres mi discípulo? ¿A quién sigues? Bueno, de vez en cuando a ti y de vez en cuando me sigo a mí mismo. Ah, vale. Tú sabrás lo que haces. No consiste en eso. Prueba hacerlo así. Es que la palabra de Dios es que nos reta. Nos reta. Y nos dice, hazlo así y ya verás que te va mejor. No pienses por ti mismo de cómo te va a ir. Piensa cómo dice el Señor que te va a ir bien. Que vas a tener un entendimiento, un conocimiento de verdad. De verdad.
Y yo digo, yo estoy unido a Cristo. El Señor me ha aceptado, ha perdonado mis pecados. Yo tengo una relación íntima. El Señor viene hoy y me voy con Él. Amén. Amén. Amén, no que me vaya yo, que nos vamos todos los que somos iglesia. ¿Ves? Más allá de la religión externa. Vamos a hacer una pequeña definición. Yo casi me voy a centrar en esto y para el próximo jueves seguimos con la segunda parte de lo que es una transformación. ¿Vale? Bueno. Ginosco. Tal conocimiento, este conocimiento, se obtiene de una manera simple. O sea, quiere decir que todo el mundo puede hacerlo. El conocimiento ginosco es un conocimiento simple. Todo aquel que lee, y vamos a terminar la definición de esta palabra, verás que todo el mundo puede hacerlo. Gente que ha rozado mucho con cristianos, que ha habitado entre cristianos y no ha acabado de entregarse a Cristo, tiene un conocimiento. ¿Sí o no? A no ser que estés sordo y ciego, que no oigas ni puedas leer, tienes un conocimiento. Pero este conocimiento es de este tipo. Un conocimiento que se obtiene con una simple actividad. ¿De qué? De la inteligencia. Aquí no hablamos del más inteligente o del menos inteligente, habla de la inteligencia. El hombre tiene inteligencia. Hay una inteligencia por debajo de y una inteligencia que está por encima de, pero hay inteligencia. Es una actividad. La inteligencia no es algo muerto, ¿o sí? Es imposible. La inteligencia es activa, está pensando, la inteligencia, bum, 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 bum. Está queriendo aprender, está queriendo saber, está queriendo conocer. Es una actividad simple que la puede hacer cualquiera. Es una actividad de la inteligencia, cuidado con esto, para transformar la información, una actividad de la inteligencia para transformar lo que estoy leyendo. La inteligencia hace esto. Transforma en tu mente lo que estás leyendo y lo transforma en un conocimiento útil. Pero no quiere decir que sea útil de lo útil que estamos hablando, que ya tienes un conocimiento. Pero ¿quién lo ha hecho eso? Tu propia mente. Tú empiezas a leer, escuchar, a leer, y a leer, y a leer, y tu misma inteligencia, en la actividad de tu inteligencia, pasa esto. Transforma lo que lees en un conocimiento. Y te dicen, ¿conoces dónde viene esta parábola? Sí, sí. Capítulo 10, versículo tal. ¿Ves? Tu inteligencia, si es solo eso el conocimiento que llegamos a tener, te puede dar esa cita. Sí, tienes también capacidad de retener, que bueno, pero bueno, eso ya estamos diciendo algo muy general. Tu inteligencia activa, es algo vivo, no es algo muerto, no es una masa en un cerebro. Hay una inteligencia que Dios nos la dio. ¿Que ha perdido muchos decibelios? Sí, mucho. La inteligencia que le dio Dios a Adán, impresionante. Impresionante. Hay ciertos estudios que dicen que el hombre actual, después del pecado, y cada vez menos, usa de un 10 a un 12% de la inteligencia que Dios le dio a Adán. Y fíjate las cosas que se están inventando y la tecnología y las cosas que son impensables, un 10%. O sea que la inteligencia está viva, es algo vivo y transforma la información en un conocimiento.
yo quiero estudiar una matemáticas y yo me tengo que informar. Yo tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que informar, tengo que empaparme, ¿no? Como decimos. Tengo que hincar los codos, como se suele decir. ¿Por qué? Porque mi inteligencia va a transformar esa práctica de estudio en un conocimiento. Mañana tenéis examen, no hay problema. Tengo conocimiento de lo que tú me vas a preguntar. Es una actividad que es útil para hasta donde quieras llegar. Vale. Pero esto sigue lo que hemos dicho, y dice, sino por la operación del Espíritu Santo, como consecuencia de haber recibido a Cristo. O sea, te está hablando de que no es lo que Cristo quiere de nosotros. Que seamos ni tan inteligentes de esta manera, porque podemos llegar a ser mucho más inteligentes, ni sentimentales, ni nada de este tipo, porque nos va a apartar, nos va a llevar en algo parecido, pero no es lo que Cristo busca y quiere implantar en nosotros. Es por la operación. El Espíritu Santo, en general, tiene dos actividades: operaciones y manifestaciones. Una de las operaciones es el nacimiento de nuevo. ¿Quién hace que una persona nazca de nuevo? ¿Cuál es esa operación? ¿Quién hace efecto esa operación? Efectiva, o sea, real, el Espíritu Santo. Es una operación. Hay manifestaciones del Espíritu Santo. O sea, se manifiesta en una persona que tiene el Espíritu Santo por su actitud, por su manera de ver las cosas, por una inteligencia espiritual, por su conocimiento bíblico también. ¿Ves? Hay una manifestación, se manifiesta. Dice que todos tienen una manifestación, todos los creyentes, de que el Espíritu de Dios está en él. Dice, ¿cuál es la tuya? ¿O cuáles son las manifestaciones que tú crees que se están manifestando en tu vida, que no son tuyas, que son del haberte unido a Cristo, de haber recibido a Cristo en tu vida? ¿Cuáles son? Pues con el tiempo vas sabiéndolas, porque el Espíritu Santo te va transformando y vas viendo que no eras así. Dice, bueno, pero aquí cada uno es como es. No, ya. Pero nos tiene que unir algo. Nos tiene que unir algo que tiene que ver con Cristo, ¿no? Es una consecuencia, no es una actividad mental. Estamos hablando de gimnosco. Los hombres, las vírgenes y muchos otros pasajes nos hablan de esto. Jesús estaba muy interesado en que no cayeran en eso, en que no se quedaran allí, sino que se unieran a Él. Dice, yo no he venido a condenaros, he venido a salvaros, a cuidar de vosotros, a tener una vida en vosotros y con vosotros, a que deis fruto y fruto abundante, a que no seáis los mismos, a que seáis diferentes, que seáis una semejanza a mí, hablando Cristo, y que el mundo vea eso. Esa semejanza es luz para el hombre, es luz. Para eso sí que hemos sido llamados. Ahora, el quedarnos como estamos y el ser buenos, pues es que no hay ni uno bueno. Yo lo leo aquí. Y lo he comprobado. Y en esto también hay que tener cuidado cuando leemos que no hay ni uno bueno. Hay gente buena. Pero está diciendo que no hay nadie que haga obras tan buenas y tan de peso, que tengan tanto valor, como para salvar su vida. Eso es lo que está diciendo ahí. No hay bueno ni uno. Nadie puede salvarse a sí mismo por muy buenas obras que sea. Ni Cáritas,
ni la obra social de la Iglesia evangélica, nada. No hay una obra que pese más que la obra de Cristo en la cruz. Ahí está. ¿Bueno? Aparte que también lo diferencia de la otra palabra, porque dice que no nos marca, no está marcado mejor, no hay una marca de una finalidad. Hay un fin. El fin de este conocimiento que estamos viendo ahora que no tiene un fin, no tiene un peso, no tiene un fin espiritual, no tiene un fin, un beneficio espiritual. Simplemente podemos llegar a caer en esta situación. Dice que el conocimiento, lo sabemos, envanece, mas el amor nos hace ¿qué? Crecer espiritualmente. O sea, puedes tener un amor de Dios, ser una persona que amas, y bueno, y el conocimiento bíblico, pues a lo mejor estás en un proceso. Hay gente que Dios le da y tiene un conocimiento bien equilibrado con muy poco tiempo. Pero eso son cosas de Dios. Pero hay que llegar tanto a una como a la otra si es la voluntad de Dios. Si es rápido, gloria a Dios. Si es con el tiempo, gloria a Dios. Pero hay que estar en ese camino, ¿vale? No tiene un fin. Vamos a ver este ejemplo de que sí que hay un fin para el conocimiento oida, para el conocimiento por unión, por relación, por revelación. El Espíritu Santo nos desvela lo que no sabemos. Nos lo desvela. Es que es imposible que una persona natural sea muy inteligente, sea quien sea, que sea el más erudito, el mejor en todo, como el Espíritu de Dios no se lo revele, no retire el velo, no lo va a ver. No lo va a ver. Puede ser un ciego y no ve. No ve. Bueno. Segunda carta de Pedro, el apóstol. Vamos a ver este fin de este conocimiento. Solo un ejemplo. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, 17 y 18. Capítulo 3, 17 y 18. Bien. Está dentro de, ya veis, siempre digo lo mismo, dentro de un contexto, dentro de un pasaje. No podemos ir de repente a un versículo, pero luego hay que mirar el contexto. Dice el 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, dice, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y ¿en qué? O sea, el conocimiento que estamos hablando ahora, que es el contrario, vamos a decir, oida. Esto es lo que escribe el antiguo griego, oida. Tiene un fin. Y el fin, vamos a ver un ejemplo. ¿Para qué? Para no ser arrastrados. Porque creemos a veces que estamos tan súper cristianos que parece como que nunca podemos ser arrastrados. Pues el que es arrastrado se va a ver. Se va a notar de que está siendo arrastrado. Y cuando eres arrastrado o somos arrastrados por algo o por alguien que no tiene que ver nada con lo puro, lo santo, con Cristo mismo, te va a llevar a mal. Y fíjate, por eso dice, antes bien, esto hay que cuando decimos, ¿para qué? ¿Por qué? Sabemos que ya, así que hay que pararse.
Esto lo hemos aprendido. Creced en la gracia. Crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a irse a la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad, hasta el día en el que dejemos esta tierra y comencemos en la eternidad, donde ya no habrá fin, donde ya no habrá fin. ¿Ves? Entonces hay que crecer en ese conocimiento, tener un buen equilibrio, ¿vale? Yo recuerdo al principio, muy al principio, yo creo que es lo más normal de un recién convertido, que tienes un hambre por la Biblia, de pasar muchas horas leyendo, intentando, buscando entender, orar, desde muy pequeño, en la fe. Siempre, ¿ves? Yo tampoco, yo no me ni decía, bueno, pues si ese no lo hace, ¿por qué lo tengo que hacer? Yo esas cosas ni me las planteaba. Yo hacía lo que mi corazón o el Espíritu Santo me llevaba a hacer. Bueno, pues eso no te garantiza nada si tu voluntad se tuerce, ¿no? O si eres arrastrado por el error de los inicuos, de cosas de maldad, cosas puramente humanas, puramente de la naturaleza pecaminosa. ¿Qué creemos? ¿Que no vamos a ser tentados en ser arrastrados? ¿Que creemos que no vamos a ser tentados a quedarnos tal como estamos a día de hoy y pasarnos así años y años igual? Pues eso es que ha sido arrastrado a ese punto. Porque el cristiano, lo que Cristo dice es que avanza, que crece, ¿no? Yo creo en la Biblia. Y también, pues nosotros creemos en la Biblia. Crecer en la gracia de Dios y crecer en el conocimiento. Crecer en el conocimiento. O sea, el buscar a Dios de mañana, de verdad, de mañana, es fundamental, es un principio de comienzo del día, ¿verdad? A veces surgen situaciones rápidas que ahí vas. Pero en una vida normal, en un ritmo normal, y el ritmo que llevamos todos no es normal, pero vamos a decir que lo hemos normalizado. El mundo va muy rápido y nosotros casi vamos ya a ese ritmo sin quererlo, pero vamos a ese paso. Por la mañana, la lectura, por la mañana, la oración, darle gracias a Dios. Señor, gracias por, mira, me he levantado hoy, he tenido gracia. Me he levantado y me he levantado para ti. Uno dice, me he levantado, ¿cómo me he levantado hoy? Hoy es mi día. Ve el sol y dice, hoy es mi día, hoy... Un cristiano tiene que dejar de pensar así. Hoy me he levantado para el Señor. Y entonces vamos adquiriendo conocimiento, ¿no? Para que no ser arrastrados por el egoísmo, por el mi yo, por el yo ya sé, yo ya llegué, yo ya tengo, yo ya subo, yo ya bajo, ya... Es que eso no vale para nada. ¿Te das cuenta? Es que no vale para nada. Bueno, como siempre digo, no os estoy riñendo, ¿eh? Estoy queriendo enseñar lo que yo aprendo, lo que Dios me enseña y lo que he aprendido y a donde Dios me usa de una manera u otra con más conocimiento o más sabiduría, pero yo también ahí voy, ¿no? A crecer también, como todos. Vamos a ir a la parábola que os comenté al principio. Es importante. Marcos, capítulo 4, versículo 13. Ya la conocemos, no hace falta conocerla, tenemos la Biblia. La parábola del sembrador. ¿No? Pero que eso no hay que aprenderlo
todo ya. Tú vas aprendiendo, vas sabiendo, vas quedándote con las cosas, vas comprendiendo, ¿no? Es un proceso. No hay que agobiarse, no hay que afanarse en estas cosas. Tampoco hay que pararse. Capítulo 4, versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Esto lo hemos comentado alguna vez. Dice, ¿cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? Está diciendo que hay un principio para poder entender el resto. Queremos entender todo el resto, pero con un conocimiento que no es el primero que hay que tener. Primero nos unimos a Cristo. La promesa del Espíritu Santo viene, habita en nosotros y nos introducimos en un proceso que está guiado por Él, totalmente es una autoridad o debe ser una autoridad en el que ha creído, tiene que ser su autoridad y va a entrar en un proceso. Entonces, no se pueden cambiar las cosas. Primero hay que entender. Primero tenemos que ir a un conocimiento oida, que es por relación, que es por unión con Cristo. Porque si no, tú imagínate, no has nacido de nuevo. Estás escuchando la palabra de Dios, estás registrando, tienes una cierta capacidad o no. Aún así, ya te pueden preguntar a alguien y puedes darle algunas respuestas que están aquí. Pero, ¿cómo vas a entender lo otro si no has entendido el principio? Puedes hablarle de aquí, pero no hay poder en tus palabras. Simplemente tienes un ejercicio mental, ¿no? Como hablábamos, y ya has dado con un conocimiento. Pero no cambiemos el orden. Dice, ¿entendéis esto? Porque si no entendéis esto, si no os unís, no vais a poder entender el resto. Quiere decir que nunca, no. ¿Que no puedo aprenderme la Biblia de memoria sin unirme a Cristo? Sí. ¿Que me va a valer de algo? No. ¿Que voy a poder ayudar a alguien? Pues no. Porque si yo tengo mucho de esto, de este tipo de conocimiento, puedo llegar hasta confundir a la persona, porque necesito distinguir a quién hablo las palabras de la Biblia. Y no le estoy ayudando. Le estoy dando un conocimiento, le estoy diciendo, deja esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Le estoy dando unas indicaciones que son para los cristianos. Que son para los cristianos. Pero sin embargo, la indicación sabia y poderosa es llevarle a Cristo. Ese es el comienzo. Si entiende eso, entenderá el resto de las parábolas, el resto de las situaciones, lo que está por venir, lo que Dios quiere darle. Pero si no, al final no nos convertimos, no somos tan útiles como nos creemos. Y pim, pam, pum, que va. No, porque no va a entender. Yo tengo que mirar quién es, qué tiene, qué busca. Si es cristiano, bueno, pues vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Pero si no lo es, y yo le lanzo, tienes que dejar esto, es que es imposible. Como una persona humanamente, en sus fuerzas, puede cumplir los mandamientos de Dios. ¿Cómo puede hacer eso? Es imposible. La estoy confundiendo. ¿Sabe lo que voy a hacer? Que va a empezar a hacerlo y como no puede, se va a frustrar. Le voy a hacer más mal que bien. Entonces tengo que ser sabio. Necesito la sabiduría de Dios. Necesito conocer el principio. Tienes que unirte a Cristo. Él tiene que rescatar tu vida. Correcto. ¿Has entendido? Tienes que entender lo primero para que pueda continuar entendiendo el plan de Dios para esa persona. Esto tiene una amplitud muy grande en todos los sentidos del día a día y de nuestras vidas cristianas, ¿vale? Esta es la parábola y esto nos ayuda mucho.
para entender lo siguiente. Oída, ya hemos hablado un poquito, os conozco perfectamente. Juan 8:55. Hemos estado en el capítulo 8, ¿recordáis? Porque la situación que hemos hablado al principio de este mismo capítulo se puso un poco difícil. Empezaron ya allí a ver cosas, un enfrentamiento. Y en el 55, sí, digo bien, dice Jesús, vale, pero vosotros no le conocéis. No le conocéis. Esto es lo que le dijo. No le conocéis. Estaba hablando a los mismos judíos que le estaba diciendo qué debían de hacer. Habitar en sus enseñanzas, obedecerlas, seguirlas, que su vida fuera las enseñanzas de Jesús. Él, ahora mismo, la palabra que está usando aquí es ginosco. No le conocéis. Pues si le he visto. Solo podían decir eso. Si le he visto. Si me he acercado porque he oído de él. Sé quién es. Dicen Jesús y digo, ese es. Jesús fue muy claro, como quiere que seamos todos claros unos con los otros. Y podamos enseñarnos y animarnos claramente y decirnos, oye, mira, no. No. Y eso es una ventaja que tenemos. Vivimos los hermanos y tenemos que aceptar y darle gracias a Dios. Y decir, pues mira, tienes razón. No, lo que tal. Ah, bueno, sí. ¿Habéis conocéis la actitud esta? Sí. Al día siguiente igual. No, eso no es. No os conozco, dijo Jesús. Hay que ser claro. Y le dijo, mas yo, ¿qué dice? Le conozco. Oida. Tú le lees en griego, antiguo, oida. Dice yo, vosotros no, yo le conozco al Padre perfectamente. Porque el Padre y yo, ¿quiénes somos? Uno somos. Ya está hablando de unión. Aparte que es Dios mismo, persona de Cristo. Dice yo le conozco. Yo sí. Oida. Y si dijere que no le conozco, oida otra vez. Lo lees y pone oida. Si yo dijere que no le conozco, sería mentiroso, fíjate qué claridad, como vosotros. Me estáis mintiendo. Pero Jesús es omnipotente, omnipresente. Él sabe todo lo que pasa en nuestras vidas. Todo. Entonces deja que actúe el Señor en tu vida. Déjale que viva en tu interior. Déjale que viva su vida en ti. No vivir nosotros nuestra vida y decirle al Señor, ven. No. Se trata de seguir los pasos de Cristo. Se trata de dejar que el Señor viva su vida en nosotros. Que haga lo que Él tiene que hacer por medio de ti. Pero que lo haga Él. Él lo está haciendo, pero por medio de ti y de mí. Eso es muy importante. Ahí vemos los verdaderos discípulos. Los que conocen la verdad. Los que tienen una relación con el Señor. Porque si es de otra manera, dice que tú, vas a ser juzgado por tus palabras. Dice, la misma palabra te va a juzgar. La conoces. Pero por conveniencia, por excusa, porque te conviene, porque te has dado tus razones, pero no son las razones de Dios. ¿Ves? No son las razones de Dios, son mis razones. Tú conoces, aún así lo haces y te excusas delante de mí. Tienes razones, cuidado con tus razones porque no son las mías. ¿Ves? Yo le conozco de verdad y si no soy mentiroso.
y guardo su palabra. Eso Jesús lo dijo, guardo su palabra, le obedezco. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día. Abraham. Y lo vio ese día. ¿Y qué dice? Se gozó. La vida de Cristo, para un cristiano, cuando vemos la vida de Cristo en nosotros, y cuando veo la vida de Cristo, y tú ves la vida de Cristo en cualquiera de tus hermanos, gózate. Gózate. Porque eso es correcto. Alégrate, no te entre envidia. No digas, bueno, como ya lo hace él, ya no lo hago yo. No, haz lo que el Señor te está mandando que hagas. Prepárate. Conócele bien, conócele de esta manera. Porque tienes una relación con Él. Y te lo aseguro, que en la oración y en la soledad con la Escritura, eso te da un conocimiento verdadero de Dios. Y viene temor. Entonces tenemos que tener esos tiempos. Claro que dice, a donde hay uno más reunido, ahí está el Señor. Sí, ese momento también es nuestro momento. Pero lo que se mueve aquí cuando estamos todos, dice mucho de cómo estamos viviendo nuestra vida personal con Cristo. Me lo dice. Nuestras oraciones muchas veces, por madurez, nos dice, oyes, y te dice por dónde, espiritualmente por dónde estás, por dónde andas, en qué andas. Es verdad. Yo con esto no quiero que nadie se venga abajo ni diga, no, vamos a por esto. Vamos a crecer en la gracia, en el conocimiento verdadero de Dios. Vamos a conocer el bien, de verdad. Oiga. Si acaso en el 13, y aquí creo que vamos a terminar, y en el versículo 7, el tema es un poquito largo, no lo vamos a terminar esta parte, pero bueno, podemos seguir, no hay problema. Respondió Jesús y le dijo en el 7, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, lo entenderás después. Dice, bueno, pero aquí no estamos viendo la palabra conocimiento, pero hemos dicho que comprender, entender, sabiduría y conocimiento tienen una relación. Hay una relación entre todo esto. Y era Pedro, diciéndole, Señor, a mí no me laves. A mí no me laves los pies y demás. Y respondiéndole Jesús, conocéis esta situación, dice, lo que yo hago ahora, lo que yo ahora te estoy haciendo con vosotros, lavándoos los pies, dice, tú no lo comprendes. No tienes ese conocimiento todavía. No lo tienes ahora, dice, es importante leerlo todo bien. No lo comprendes, no tienes ese conocimiento ahora de lo que yo estoy haciendo. Dice más, o pero, podríamos traducirlo, ¿cuándo? Lo entenderás después. Si no entiendo esto, ¿cómo voy a entender lo de después? Le dijo Pedro, es lo mismo de la parábola. Dice, ahora no lo entiendes, no lo comprendes, no lo sabes, pero más adelante lo sabrás. Vamos a terminar aquí porque, bueno, suficiente. Y la verdad, a veces estamos atentos, es verdad. Para el que se pone aquí se agradece. No porque diga, uy, qué bien lo estoy haciendo, que puedes dormirte, hacer lo que te dé, vamos, no lo que te dé la gana, pero, bueno, esto ya lo estás cortando, ¿no? Sino que, no, que hay, bueno, pues yo quiero ver ese interés de poner en práctica. De verdad que la Biblia es el libro que es totalmente verdad. Que
no te has unido a Cristo, que todavía no has empezado, no entiendes el principio y estás buscando entender algunas cosas, para ti el consejo es: ves al principio, empieza a entender lo primero, que es únete a Cristo. Y eso no lo haces tú por ti mismo, ¿eh? Es algo que el Señor te va a llevar a ese punto. Y digo, yo creo que mucha gente ya tiene el conocimiento, aunque sea el conocimiento intelectual, ese tipo de conocimiento suficiente como para saber de que todos necesitamos la salvación. Todos necesitamos ser cristianos. Dice, bueno, pero otros son budistas. Y ya, pero es que lo que Dios dice, Dios, el único Dios, dice que todos deben de ser cristianos. Quiere decir que me sigan a mí. Porque como sigan a otro, van directamente al infierno. Y dentro de mi iglesia, no de la iglesia de Cristo, esta es la manera de conocerme a mí. Y en esto te digo que hay mucha confusión, y no me equivoco. Unos lo harán por unos motivos y otros por otros. Pero el conocimiento está ahí, lo hemos visto, lo hemos leído, lo he intentado exponer lo más sencillo, acompañado de experiencias, acompañado sobre todo de las palabras de verdad, del poder introducirnos personalmente cada uno en la Escritura. ¿Sí? Yo ahora mismo estoy agotado. Lo siento. Ya cuando estoy con tanta tensión, cuando acabo ya estoy medio muerto. Vamos a orar un momentito y vamos a pedirle a Dios: Señor, quiero conocerte de verdad. Pero que no es que se lo diga al que no le conoce, que también, pero los que le conocemos, también. También. No dejes que se desborde ya el conocimiento que tenemos de nuestros años. Pues no vale, porque estás desequilibrado. Vete a la gracia, vamos a la gracia, que nos ha dado una gracia en muchos sentidos, y es que tenemos la mente de Cristo. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque a Cristo nadie le enseñó. Nadie. Pero Él sí nos puede enseñar a nosotros. Amén. Vamos a ver. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se le